Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar Terapia electrificante. Buena ciencia, amigas y seguidores de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. Hoy os invitamos a escuchar un nuevo episodio de Kilo Vintage, que rescata un curioso tema del que hablaba hace casi 21 años. Se trata del empleo de la electricidad como herramienta terapéutica, un tema del que hoy no se habla demasiado. Sin embargo, técnicas terapéuticas basadas en la electricidad se están utilizando en el entorno clínico. Veamos primero lo que contaba hace más de 4 lustros y analicemos luego algunas de las novedades que se han producido desde entonces. El 22 de marzo de 2004 publicaba en mi blog lo siguiente. Desde tiempo inmemorial el ser humano ha mostrado fascinación por la electricidad. Es posible que las tormentas, con su parafernalia de vientos, truenos y relámpagos, que tan magníficamente dramatizan el poder de la naturaleza, dieran origen al nacimiento de muchos dioses de antiguas civilizaciones, además del dios vikingo Thor, dios del trueno, o Eolo, dios griego del viento. La generación y el control de la energía eléctrica que hoy da vida a nuestra civilización aumentó la fascinación por ella. A esta fascinación contribuyeron especialmente los experimentos del italiano Luigi Galvani, en los que mostró que impulsos eléctricos eran capaces de causar la contracción muscular en sapos y otros animales. Quizá estos experimentos inspiraron en parte a la autora Mary Shelley en su obra Frankenstein, para hacer de la electricidad una fuerza creadora de vida. En este sentido, es interesante conocer que las modernas técnicas de clonación animal necesitan también de la electricidad. Tras extraer el núcleo a un óvulo e introducir en él una célula corporal con su juego completo de cromosomas, un pulso eléctrico es necesario para poner en marcha el proceso de división celular y desarrollo embrionario. La electricidad es en este caso también fuente de vida, aunque sea de vida clonada. El tratamiento de células con pulsos eléctricos se usa desde hace algunos años como método para introducir genes en ellas. Es de todos sabido que las células poseen una membrana celular formada por lípidos que impiden el paso de sustancias cargadas eléctricamente, normalmente disueltas en agua y que no interaccionan con los lípidos. De esta manera, la membrana celular constituye una barrera que separa muy eficazmente el mundo vivo, en el interior celular, del mundo inanimado exterior. Por supuesto, esta barrera impide el paso de moléculas de DNA, las moléculas de los genes, que poseen una carga eléctrica negativa muy elevada, por lo que no pueden atravesar la membrana celular. Sin embargo, el tratamiento de las células con pulsos eléctricos de corta duración, del orden de microsegundos, la millonésima parte de un segundo, produce poros en la membrana celular que permiten temporalmente el paso de moléculas cargadas del exterior al interior de la célula o viceversa. Esta técnica se denomina electroporación, por razones obvias, y se utiliza en numerosos laboratorios del mundo para introducir genes en las células y estudiar así sus funciones. No obstante, de momento no ha tenido mucho éxito como método de terapia génica, es decir, como medio de introducir genes sanos en las células para curar enfermedades causadas por genes defectuosos. Pero si la electricidad en algunas condiciones puede ser fuente de vida, es quizá más interesante su empleo como causante de muerte. Desde hace unos años, algunos investigadores se han interesado en este efecto de la electricidad. Por supuesto, no estamos hablando aquí de cocer, entre comillas, a las células bajo una corriente eléctrica que las vaporice, sino de causarles la muerte mediante la inducción por la electricidad de procesos puramente naturales. La inducción de muerte celular por pulsos eléctricos de una duración de microsegundos, capaces de formar poros en las membranas, ya fue observada hace unos 5 años, cuando hablaba de esto inicialmente, es decir, en el año 1999.
Según la duración y la intensidad de los pulsos eléctricos, las células desarrollan poros que ponen en contacto su mundo interior con el exterior. Esto induce de alguna manera señales que conducen a las células al suicidio, llamado en lenguaje científico apoptosis. La apoptosis es un fenómeno muy bien conocido de muerte celular. Es un proceso normal en la vida de los organismos y fundamental durante el desarrollo embrionario y en el mecanismo de defensa del sistema inmunitario frente a las infecciones por virus, por ejemplo. El hecho de que pulsos eléctricos pongan en marcha mecanismos celulares de muerte programada sugiere que la electricidad, bien aplicada, puede ser una herramienta para tratar algunas enfermedades, como por ejemplo ciertos tipos de cáncer. Por esta razón, se está empezando a dedicar más esfuerzo a estudiar este fenómeno, decía hace 2 décadas. Por ejemplo, se está ya estudiando qué tipo de pulsos pueden ser los más eficaces para estimular la apoptosis celular. Recientemente han encontrado que pulsos ultracortos de una duración del orden de nanosegundos, la milmillonésima parte de un segundo o la milésima parte de un microsegundo, pero de millones de voltios de potencial, inducen también apoptosis en las células sin por ello dañar a las membranas celulares. Este es un descubrimiento interesante porque la muerte celular causada por daño a la membrana produce una reacción inflamatoria dolorosa en el organismo, ya que los contenidos celulares son vertidos al exterior. Sin embargo, las células que mueren sin sufrir por ello daño en la membrana son eliminadas por las células basurero del sistema inmunitario, por los fagocitos, de una manera mucho menos dolorosa. Esto hace que el tratamiento de tumores con este tipo de nanopulsos eléctricos pueda un día convertirse en un modo eficaz de terapia anticancerosa que se añadiría a la panoplia de estrategias anticancerosas más o menos exitosas de las que ya disponemos, de las que se disponían hace 4 lustros y de las que ya disponemos hoy, que son afortunadamente algunas más. En experimentos realizados hace 20 años con ratones de laboratorio a los que se les ha inducido la formación de tumores, se comprobó que la aplicación de nanopulsos eléctricos puede reducir la talla del tumor hasta en un 50%. Y esto cuando aún no se sabe qué tipo e intensidad de nanopulsos pueden ser los más eficaces inductores de muerte celular. Igualmente, tampoco se dispone, decía hace 2 décadas, del equipamiento necesario para conducir la electricidad a los tumores de la manera más efectiva. No se sabe, por ejemplo, cuál es la mejor manera de administrar nanopulsos a un determinado tumor, si hacerlo por muchos puntos o si hacerlo solo en 2 o 3 puntos concretos, entre otras posibilidades. Este tipo de estudios es imprescindible antes de poder iniciar ensayos clínicos en seres humanos. El beneficio de esta técnica podría además no limitarse a la lucha contra el cáncer. Algunos estudios indican que los nanopulsos eléctricos destruyen a las bacterias, lo que puede ser una buena manera de esterilizar alimentos u otras sustancias. Igualmente podría aplicarse esta técnica para eliminar células normales en exceso. Nunca las neuronas, sino por ejemplo los antiestéticos adipocitos, que tan comunes son en la obesidad. La ciencia y la tecnología nunca dejan de sorprendernos, incluso con nuevas aplicaciones potenciales de un viejo conocido, como la electricidad. Así terminaba el artículo escrito, como digo, en marzo de 2004. Las ideas reflejadas en lo que acabas de oír dejan algunos interrogantes interesantes, en mi opinión. Por ejemplo, ¿por qué es necesario un pulso eléctrico para iniciar la división celular de un óvulo al que se le ha implantado un núcleo de una célula adulta? Resulta que la entrada del espermatozoide en el óvulo normal en el momento de la fecundación desencadena un flujo de iones calcio, es decir, una corriente eléctrica de iones positivos que es necesaria para el inicio del desarrollo embrionario. En ausencia de espermatozoide es necesario estimular de otra manera ese flujo de iones, y esto puede conseguirse administrando un pulso eléctrico. Hoy pueden emplearse, junto con él, otros tratamientos farmacológicos que estimulan el flujo de iones calcio.
La técnica de la electroporación para incorporar DNA en el interior de las células sigue siendo utilizada en los laboratorios de investigación, aunque también se usan técnicas alternativas que persiguen hacer permeables a las membranas a las construcciones génicas de DNA que se pretenden incorporar en las células para estudiar sus efectos. La electroporación también se ha estudiado en terapia anticancerosa, para intentar que las células tumorales incorporen genes estimuladores de la respuesta inmunitaria contra ellos, o facilitar la infección de las células cancerosas por virus que destruyen de forma dirigida a las células tumorales. Estas terapias no han ofrecido resultados prometedores. Sin embargo, la electroporación sí se utiliza en el caso de tratamientos de tumores cutáneos o subcutáneos, para incrementar la permeabilidad celular y potenciar la incorporación de fármacos antitumorales, como la bleomicina o el cisplatino. Esta técnica se denomina electroquimioterapia. El tratamiento de tumores solo con campos eléctricos de baja intensidad, que no causan la muerte celular por el proceso de apoptosis, también se ha comprobado que puede afectar al crecimiento tumoral. La técnica administra a los tumores campos electromagnéticos de frecuencia alternante, en el rango de 100 a 300 kHz. Este tratamiento dificulta la división celular, la cual necesita del alineamiento molecular de numerosas estructuras celulares que depende de interacciones entre cargas eléctricas de las moléculas. Estas interacciones son dificultadas por los campos electromagnéticos. La técnica ha sido aprobada por la Agencia del Medicamento estadounidense para el tratamiento de glioblastomas, unos tumores cerebrales muy malignos. La supervivencia de los pacientes se ve alargada en el tiempo, pero en el estado actual esta técnica no permite la curación de estos tumores. Los nanopulsos eléctricos siguen siendo investigados para el tratamiento de los tumores. En una reciente publicación científica que revisa el estado actual de la investigación en este tema, se indica que numerosos tumores han sido curados por esta técnica en ratones de laboratorio. Se ha comprobado que, al menos en estos animales, este tratamiento estimula la respuesta inmunitaria contra los tumores. Se han iniciado recientemente ensayos clínicos en pacientes para investigar la eficacia de esta técnica en tumores hepáticos y de otros tipos. Sí, así es. Más de 25 años han transcurrido desde el descubrimiento inicial de que los nanopulsos eléctricos pudieran ser eficaces para el tratamiento de los tumores hasta el inicio de ensayos clínicos en pacientes oncológicos. A veces la investigación avanza de una manera desesperadamente lenta. Además de en el tratamiento antitumoral, la electricidad administrada de diversas maneras está siendo utilizada e investigada con numerosos propósitos terapéuticos, que no tenemos tiempo de abordar aquí porque nos quedaríamos sin pilas. Tal vez en una futura ocasión aborde algún otro de los interesantes usos de la electricidad en relación con nuestra salud. Manteneos conectados. Y aquí termina el programa de hoy. Me despido como es habitual con mis mejores deseos de salud y felicidad. Que los buenos anticuerpos y alimentos te acompañen. Buena ciencia. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.